persona. Entonces, eso es un proceso que a lo largo de los siglos hace, como os decía antes, que se añadan cosas a la historia original, a la historia real. En este caso, con el caso de Ermesinda, tenemos dos ejemplos muy claros. Uno es Covadonga. La propia historia de Covadonga, de la abadía de Covadonga, del monasterio de Covadonga, lo que originalmente va a dar lugar al santuario de hoy en día, y que realmente no tenemos noticias ciertas de que pueda ser anterior al siglo XI, pues bien, en el siglo XII aparece un documento que se ha perdido hoy, que dice que Covadonga fue fundado, el monasterio de Covadonga fue fundado por Ermesinda y Adosinda. Además, no solo es que fuera fundado por Ermesinda y Alfonso, no solo es que fuera fundado por ellos, sino que fue fundado por ellos a la muerte de Fabila, siguiendo el mandato de Pelayo. Así tenemos todo el origen de la monarquía asturiana metido en Covadonga, perfectamente enmarcado. Es tan extraño el documento que incluso da una fecha concretísima de la batalla de Covadonga. Dice que fue el 1 de octubre del 718 y que entonces, unos años después, consagran el monasterio de Covadonga, que lo han fundado Ermesinda y Alfonso, llevando allí una virgen que en teoría estaría en el Monsacro. Como veis, juntamos toda la mitología religiosa en torno al reino de Asturias y engrandecemos los orígenes de Covadonga. Bueno, esto es un documento que por desgracia se perdió, conocemos sus transcripciones posteriores, pero que todo el mundo entendemos que es falso. Es un intento que hace la abadía de Covadonga en el siglo XII por engrandecer sus orígenes y por lo tanto utiliza algo que puede ser creíble, pero que no realmente con un análisis histórico no sobrevive. Mucho más llamativo es esta otra fundación que se le adscribe al matrimonio, que es San Pedro de Villanueva. San Pedro de Villanueva es un monasterio que está en Cangas de Onís, a las afueras, es el actual parador de Cangas de Onís. Es un monasterio que pasa un poco lo mismo, no lo conocemos anterior al siglo XI, en principio, ahora voy a comentarlo. Y un nuevo documento que aparece dice que lo fundan Alfonso y Ermesinda. Lo fundan, además, con toda una historia en torno a sí. Según ese documento, que es muy singular, porque es un documento que dice que lo conoce el padre Sandoval, que es un monje benedictino, el monasterio de San Pedro de Villanueva es benedictino, que hace una crónica de la orden benedictina y, claro, engrandece mucho los orígenes de todos los monasterios que visita. Dice que ha ido al archivo, no ha visto el documento porque se lo llevó un abad a Madrid para un pleito y se perdió, pero que conservaba en la memoria. Y entonces cuenta cómo, en realidad, San Pedro de Villanueva sería, en origen, un monasterio fundado por Ermesinda y Alfonso cuando muere Fabila, en homenaje a Fabila. De hecho, por eso, y lo dice Sandoval, en los relieves románicos de la entrada de San Pedro de Villanueva estarían contando la historia de Fabila. Como Fabila se despide de su mujer porque se va a cazar, aquí lo veis, este jinete que va con el halcón a cazar, repite un poco la escena con este beso de despedida delante del palacio, se queda Froiliuba, la mujer de Fabila, así esperando en jarras, en una postura peculiar, y en este capitel que está aquí al doblar la esquina es un caballero luchando contra una bestia. Claro, es una imagen que perfectamente podría ser esa narración de cómo Fabila se va de caza y pese a los barruntos o las profecías que ha recibido su mujer de que no vaya porque va a pasar algo malo y cómo muere luego devorado por el oso. Sin embargo, esto que es un detalle popular muy singular y que se sigue manteniendo en la tradición local, que es la historia de Pelayo, de Fabila, esto es un motivo románico muy normal en las decoraciones de los templos románicos del sur de Francia y el norte de España. De hecho, en Asturias, sin ir más lejos, lo tenemos prácticamente igual en Santa María de Villamayor, en Piloña, o en el claustro de la Catedral de Oviedo, sin ir más lejos. Es un motivo decorativo que se llama de la despedida del caballero, que es una decoración propia del siglo XII, del ciclo románico que llega de Francia, inundada de todas
esta idea del amor cortés, el caballero, el amor por la dama, etcétera. Entonces, bueno, no tiene por qué referir directamente a Ermesinda. Sin embargo, la cultura popular, y desde, ya digo, desde el siglo XVIII, con el padre Sandoval, le está dando este sentido. Ellos interpretaban además que esta sala que encontráis a los pies, que hoy está, esto es el claustro del monasterio, de hoy del Parador, esta es la capilla de San Miguel, y que sería el primitivo panteón de los reyes de Asturias, enterrando ahí quizá a Fabila y al propio Alfonso y a Ermesinda en ese momento. Bueno, pues esto quedaba un poco como fabulado hasta que, bueno, de hecho los testimonios más antiguos de la época, incluso arqueológicos, nos van citando en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, lo más antiguo que conservamos de este monasterio, pero este aquí que hace unos años, cuando se va a realizar la reforma para convertirlo en parador, se hacen las preceptivas excavaciones arqueológicas y aparece este recinto con unas estructuras que se fechan, además se fechan porque aparece una cáscara de huevo en uno de los estratos y es posible hacer el carbono 14 sobre él, y se determina que son precisamente de la época de Alfonso I y Ermesinda. Es decir, lo que durante todo el tiempo los historiadores pensamos que podía ser un invento de la modernidad para glorificar los orígenes del monasterio de San Pedro de Villanueva, bueno, nada confirma que realmente sea de Alfonso y de Ermesinda, o de Ermesinda y Alfonso, pero sí que estas estructuras y su datación entonces nos hablan de que ahí había algo en época de Alfonso I y Ermesinda. No sabemos si era un monasterio, no sabemos si sería esa primitiva casa y entonces nos tendríamos que un poco comer nuestras palabras, los historiadores. Es decir, que lo que parecía mentira puede tener visos de verdad, pero bueno, la arqueología, como veis, sigue ofreciendo nuevas informaciones, o por lo menos nos hace dudar de esas informaciones, en este caso, de lo que creíamos un mito o parte de esa historia mítica sobre el reino de Asturias. Y no sabemos mucho más de Ermesinda. El resto tenemos que un poco deducirlo de la continuación. Es decir, sabemos que es esposa y que es madre, porque va a tener 3 hijos, por lo menos 3, de los cuales reyes 2. Tenemos a Fruela, el rey que va a suceder a Alfonso, a Dosinda y a un tercer hijo que será Bimara o Bimarano, depende de cómo lo llamemos según la escritura, que va a ser un rey, va a ser un hermano que muera por el propio Fruela. Fruela matará a su hermano Bimarano por disensiones y por luchas internas en el seno de la corte de Cangas. Y, bueno, tendrá esos 3 hijos. Se le añadirán, lógicamente, muchos más hijos a ese matrimonio porque, como os digo, la familia real, una familia real tan oscura como esta, es muy apetitosa para todos esos linajistas de la modernidad que quieren hacer a su familia descendiente de grandes personajes. Entonces van a inventarse hijos que darán origen a familias nobles. De todos modos, no tenemos constancia histórica de ellos. Sí, en cambio, que es muy curiosa el cuidado que tienen las crónicas para señalar lo que podía ser un escarceo amoroso de Alfonso, o después van a llamarlo una especie de unión una vez ya sea viudo, que es Mauregato. Mauregato, todos sabemos que es hijo de Alfonso I, pero de una sierva, o lo que será una sierva. Por lo tanto, no de Ermesinda. Será un hijo bastardo de Ermesinda y, por lo tanto, no será hijo de ella. Pero, claro, los cronistas posteriores se preguntan, ¿Mauregato qué es? ¿Fruto de una aventura de Alfonso o, ya digo, de una unión en la viudedad? Dependiendo de lo cuidadosos que quieran ser con la fama o la buena fama de Ermesinda, pues esperarán a un lado, a un momento o a otro. Es decir, habrá escritores que lo hagan fruto de una aventura de Alfonso en vida de Ermesinda y otros que esperen a decir que Ermesinda morirá antes que Alfonso y por lo tanto Alfonso será una unión en segundas nupcias, aunque no se llegará a casar, que dará origen a Mauregato. Es fruto de ese relato que el propio reino de Asturias se busca sobre sí mismo. De todos modos, aquí la veis, a Ermesinda como hija de Pelayo y a Ermesinda como esposa de Alfonso. Nada sabemos de ella hasta que el obispo Pelayo nos dice que fue enterrado junto a su marido Alfonso, no sabemos si murió antes o después, ya os digo,
en una misteriosa iglesia de Santa María de Cangas, que no sabemos cuál es exactamente. La opción más válida es que seguramente pudiera ser una iglesia en lo que hoy es Cangas de Onís, que diera origen a la posterior parroquia bajo medieval de Santa María, o quizá la abadía, lo que luego será la abadía, el santuario de Covadonga, vinculado a la cueva, o incluso se dio la explicación de que San Pedro de Villanueva en origen se llamaba Santa María y que por eso fue el primer panteón del Reino de Asturias. En todo caso, hoy la tradición dice que aunque sea un poco escondido, porque en este sepulcro nunca cae nadie, cuando va a la cueva está aquí enterrado. Esto está, no sé si os localizáis, pero justo en la cueva de Covadonga, cuando uno llega a ver a la Virgen, si digamos le da la espalda a la Virgen, ve en un hueco este sepulcro, que es del rey católico, del católico rey don Alfonso I, y su mujer Hermesinda, que aquí llama Hermenisenda, pero bueno, que es hermana de Onfabila, hija de Pelayo. Porque claro, todo el mundo cae, o sea, caemos en la tumba de Pelayo y Gaudiosa, la que está ahora dada en la pared, pero esta pasa un poco desapercibida. Bueno, sea como sea, aquí se supone que está enterrada hoy en día Hermesinda junto a su marido. Poco sabemos de ella, ya digo, y porque en el fondo solo se le nombra una vez. El resto, como veis, hay que deducirlo de posteriores testimonios. Algo más sabemos de la siguiente, de Adosinda. Adosinda es la hija, precisamente, de Alfonso y Hermesinda, que se casará con Silo. Silo va a ser rey y nuevamente hay que explicar por qué una persona ajena a la familia de Pelayo es rey en Asturias. Y la manera que tenemos de explicarlo es decir que se casó y que se había casado con Adosinda en este caso. Es nuevamente esa repetición de la jugada de lo que veíamos. Coinciden las tres crónicas, diciendo que Silo, el rey, tomó por esposa a Adosinda, por eso más tarde alcanzó el trono. Las crónicas varían, ya fuera en época del reinado de Aurelio o ya fuera justo a la muerte de Aurelio, cuando se casaron. En todo caso, queda claro que se habían casado. Y debía ser de edad avanzada. Tened en cuenta que si es durante el reinado de Aurelio, estamos hablando del año 773-74. En ese momento, Adosinda y Silo quizá debían tener bastantes años para para ser casadera en la época, es decir, debía estar rondando la cuarentena, porque Fruela había muerto bastantes años antes, su padre. Entonces, como tarde, tenía que tener eso, en torno a 40 años, siempre y cuando no fuera la mayor, la hermana mayor. De todos modos, como digo, Adosinda es la explicación a Silo, porque de Silo sabemos muy poco. Y eso que es el rey del que tenemos el primer documento escrito en pergamino que conservamos de la monarquía asturiana. Aquí lo veis, esta forma alargada. Os prometo que esto se lee. O sea, que parezca aquí un poco casi gusanitos árabes, de escritura árabe. Es escritura visigótica y se lee perfectamente. Los paleógrafos saben leer esta escritura. Entonces, este documento, el diploma del rey Silo, es un documento privado de este personaje, de Silo, que nos revela algo sobre él. Por lo menos sabemos algo. En él dona una serie de bienes, muy numerosa, en esta zona precisamente, que veis aquí, por eso he puesto este mapa. Esto es Galicia, aquí veis Lugo. Entre Leo, el río Eo, que es este río que está en el borde, y el río Masma. En las cercanías de Laurenzá, Mondoñedo, toda esta zona rayada, aunque el mapa es posterior, es precisamente lo que el rey Silo dona a un personaje, al abad Esperaután, se llama, para que funde un monasterio. Y es una donación privada que hace él solo, sin su mujer, aunque sabemos que para este momento ya está casado con Adosinda, es el año 775, ya digo, y Silo no nombra para nada a su mujer. Y además está donando cosas que son suyas, no es que sean del reino, son propiedad suya, privada, de lo que era antes de ser rey, de su familia. Por lo tanto, podía ser de la zona él. Entendemos que Silo podía ser gallego o por lo menos de la zona occidental de Asturias y tener aquí posesiones. Porque entre las cosas que dona, es curioso, pero le dona la propiedad sobre el mielero. Es decir, le da al monasterio Noster Melarius,
una persona que produce, bueno, que se dedica a producir miel, pues que es siervo de Silo y por lo tanto se lo dona al abad Esperaután para fundar este monasterio. Bueno, esto es de lo poco que vamos sabiendo de él. De hecho, tiene que sofocar una revuelta gallega, una revuelta de la aristocracia gallega, y por eso quizás es muy útil su labor política. Silo debía tener bastante ascendencia, bastante poder sobre la aristocracia gallega, no en vano debía partir o venir de ella. Y eso también explica, unido a todos los problemas que habían surgido en Cangas, que la corte se traslade. El gran acto político de Silo junto a Dosinda es cambiar la corte. La corte había estado desde que la había asentado allí Pelayo en Cangas de Onís. Aquí, claro, ya habían pasado 50 años desde Covadonga, se había generado todo un núcleo de poder interesante, con aristocracias y, por supuesto, con sus enfrentamientos. De hecho, ese asesinato de Vimarano por parte de Fruela lo que está revelando son guerras civiles o enfrentamientos en el seno del Palacio Real de Cangas. Pues no es extraño que Silo y Adosinda quisieran salir de ahí, digamos, y trasladar la corte a un lugar más cercano a las posesiones de Silo y, por lo tanto, donde él tenía más capacidad. Seguramente eso sería Pravia. Y en Pravia asentaron ambos la nueva capital. No pensemos tampoco en una capital como si fuera aquello Nueva York, pero es prácticamente el palacio y la burocracia asociada a ese palacio de los reyes de Asturias, de ese momento. Entonces, de eso tenemos testimonios arqueológicos y testimonios epigráficos. Esto, aunque en realidad solo se conserva esta parte que ven sombreada, es la famosa piedra laberíntica de Silo, que en toda dirección, partiendo desde la S central, pone Silo princeps fecit. Es decir, vayamos por donde vayamos, Silo princeps fecit, por ejemplo, o Silo princeps fecit, en cualquier sentido, nos lleva a esa frase que quiere decir simplemente que lo hizo el rey Silo. Aunque se llamen príncipes, en esa época príncipe no era el hijo del rey, sino el principal, el rey, en el fondo. Entonces, este testimonio, este epígrafe, unido a la iglesia de San Juan, aunque hoy muy transformada, y la noticia de un palacio que tenía que existir allí, es lo que conservamos de esa corte de Pravia. Y aquí asienta ese nuevo poder que pervivirá durante por lo menos la época de Silo y Adosinda y la de Mauregato y quizá la de Aurelio, esa corte praviana de la monarquía asturiana. Pero Silo y Adosinda, quizá por lo avanzado de su edad, cuando se casan, no tienen hijos, o eso por lo menos nos explicitan las crónicas asturianas. Y por lo tanto, cuando muere Silo, la sucesión de Silo hay que plantearla en un nuevo candidato. Y ahí está la gran personalidad de Adosinda. Adosinda es la única mujer, la única reina del Reino de Asturias que aparece en los testimonios coetáneos del Reino de Asturias haciendo un acto político, haciendo un acto de gobierno. Eso es peculiar, ninguna más. O sea, Ermesinda ya la hemos visto que ha sido simplemente una excusa para explicar a Alfonso. Luego ha desaparecido. De Adosinda no. De Adosinda nos cuenta un hecho político, lo cual nos demuestra que las reinas también gobernaban. Si no tuviéramos este testimonio, podríamos hacer castillos en el aire y quizá suponer que tenían cierto poder, pero es que gracias a Adosinda, y a este caso, sabemos que es posible, o no, que las reinas gobernaban. Adosinda, cuando muere Silo, coloca, lo dice así la crónica, con el consejo, lo que sería un poco el parlamento, la curia del rey, coloca a su sobrino Alfonso, el que luego va a ser Alfonso II el Casto, en el trono. Es decir, es capaz de ordenar la sucesión. Evidentemente, Adosinda no va a reinar sola. Eso la época y el aparato regio del momento no lo va a permitir. No va a permitir que reine una mujer sola. No lo permitió con Ermesinda, no lo permitió tampoco con Adosinda al morir Silo. Pero es ella la que en la minoría de edad de Alfonso lo coloca en el trono y asegura esa sucesión. Evidentemente todos sabemos que va a salirle mal la jugada porque Mauregato entrará en escena y usurpará el trono durante varios años. La historia de Mauregato, ya le comenté en su momento a Clara, que es una historia bastante peculiar porque a mí es un personaje que me atrae mucho porque
está muy ensombrecido y se le han cargado todas las culpas que podía. Se le ha escogido como chivo expiatorio de todo lo malo que pasa al reino de Asturias. Entonces, bueno, otro día a lo mejor podemos quizá hablar de él. En este caso, nos va a servir como el malo de la película, una vez más, porque realmente es quien depone a Alfonso II. Y en este caso, bueno, arranca o acaba con el poder político que tenía Adosinda. Evidentemente, aquí estamos hablando de nombres propios, pero detrás de todos estos líderes hay una nobleza y unos partidos nobiliarios que con sus intereses. O sea, no son solo un juego de 2 o 3 personas en la cúpula del reino, sino todas las regiones y las noblezas del reino las que están en juego. Y son momentos de fuerza, igual que pasará con Nepociano y Ramiro en esa sucesión conflictiva de Alfonso II. En todo caso, volviendo a lo que nos interesa de Alfonso II y Ermesinde y Adosinda, al morir Silo sin hijos, no hay sucesor claro, Adosinda coloca en el trono a este Alfonso II, que todavía va a estar en el trono muy poco. Es verdad que ya llevaba Alfonso un tiempo en la corte. Había sido desterrado en un principio, pero nos avisan las crónicas de que era el jefe del palacio de Silo, con lo cual vamos a ver cómo Alfonso está iniciando esa carrera política que le costará llegar a ser rey, pero al final lo será y durante 50 años nada más y nada menos. Sin embargo, en este momento, como os digo, Mauregato depondrá a Alfonso II y traerá consigo la ruina de la familia o en concreto de la persona de Adosinda. Esto que veis aquí es un folio, una ilustración de uno de los Beatos. Los Beatos son un libro que el título, digamos, es el comentario al Apocalipsis que hace Beato de Liébana. Beato de Liébana es un personaje singular, es un monje, se llama Beato, no es que sea santo, que también lo es, sino que su nombre propio era Beato. Entonces, Beato de Liébana escribió los comentarios del Apocalipsis, pero sobre todo, y nos importa ahora, por un libro que se llama, o que titula El Apologeticum, y que refleja o supone el enfrentamiento de la Iglesia de Asturias a la Iglesia mozárabe de Toledo, por un conflicto teológico que es lo que se llama el adopcionismo, que nos viene un poco grande ahora, digamos, explicarlo. Es un problema, una herejía que surge en Toledo, fruto de la convivencia de la fe cristiana mozárabe con el Islam. El arzobispo de Toledo de ese momento, Elipando, que es cristiano, lógicamente, el arzobispo de Toledo, empieza a promover unas doctrinas que intentan acercar posturas entre el Islam y el cristianismo. Y entonces, por lo tanto, uno de los principales problemas que tienen es el reconocimiento de Jesucristo como hijo de Dios, como hijo verdadero de Dios. Entonces, Elipando empieza a contar que, como bien sabéis, que Jesucristo no es verdadero hijo de Dios, sino que es hijo adoptivo de Dios y por lo tanto es más posible que los musulmanes, no es que los musulmanes se conviertan al cristianismo, sino hacer una especie de religión mixta. Entonces, frente a esa posición del arzobispo de Toledo, que el problema es que lo propone el arzobispo de Toledo, que es el primado de la iglesia mozárabe, el primado de la iglesia visigoda. Pues bien, frente a esta desviación teológica, Beato de Liébana, junto al obispo de Osma, Eterio, escriben esta defensa, en la cual el diálogo es verdaderamente acalorado, tienen escenas de insultos verdaderamente brutales, porque ninguno de los dos, por así decir, coloquialmente, se apea de la burra. Elipando le dice que desde cuando una oveja sarnosa del Pirineo le ha enseñado algo a todo un arzobispo de Toledo. Beato de Liébana dice que Elipando es el testículo del anticristo. Entonces, bueno, la discusión se acaba acalorando y, lógicamente, se separan esas dos iglesias. Pero bueno, más allá de la disputa teológica, precisamente en ese libro de Eterio y de Beato, que es el Apologeticum, Beato coloca o transcribe una carta que le envió a Eterio, porque está contando toda esa correspondencia que se cruzaron para discutir teológicamente al principio, ¿no? Pues, y en esa carta, en una carta que copia, dice que el propio Beato estuvo con Eterio de Osma en la corte de Pravia el 26 de noviembre del año 785 con motivo de la toma de hábitos o de la profesión de la entrada en religión de Adosinda. Es decir, Eterio y Beato nos informan de que
Adosinda acabó sus días en religión. Seguramente, no tenemos por qué un testimonio absoluto, pero sí que es lógico pensar que una vez fracasado el intento de Alfonso II en el trono, Alfonso II exiliado a Álava y Adosinda sola en la corte de Cangas, perdón, de Cangas de Pravia, el nuevo poder real, Mauregato, la obliga a tomar los hábitos. Era una práctica normal, era una práctica muy propia de la monarquía visigoda y de otras monarquías altomedievales. Y que era un mecanismo que aseguraba por dos vías, a la reina, viuda y al propio rey. Es decir, pensad que era muy peligroso ser una reina viuda en una monarquía de este momento. ¿Por qué? Porque una de dos, o eras muy poderosa y entonces influías sobre el nuevo rey, que podía ser tu hijo o no, o a la vez sufrías las iras de ese rey nuevo. Entonces, para proteger al rey nuevo y a la viuda, a la reina viuda, desde época de los visigodos se decretó por ley que las reinas no se volverían a casar cuando quedaban viudas, sino que profesarían en un monasterio. Así se les desactivaba políticamente, no tenían esa capacidad de influir en la siguiente generación de reyes, pero a la vez ellas eran protegidas. No tenían que sufrir la ira de los nuevos reyes que para asegurarse su posición podían acabar con la familia real anterior. Entonces, bueno, digamos que era una táctica que se llevaba utilizando tiempo y que en este caso la sufrirá o la vivirá Adosinda, que había sido capaz, como os digo, de gobernar y de gobernar junto a Silo e incluso en solitario cuando luego colocó a su sobrino Alfonso. Sin embargo, esta es su última noticia. Esto es lo último que sabemos de ella, que en el año 785 entró a monja. 785, 2 años después justo de haber muerto su marido Silo y ya reinando Mauregato. No sabemos, entendemos que acabó sus días en religión, seguramente en el propio monasterio de San Juan Evangelista de Pravia, de Santianes de Pravia, donde, según la tradición y según lo que dice Pelayo, el obispo Pelayo, está enterrada junto a Silo. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas encontraron. Es que Santianes de Pravia hoy está muy transformado por las sucesivas reformas románicas y más modernas, y no es exactamente lo que construyó o lo que mandaron construir Silo y Adosinda. Entonces, hay dos tumbas muy cercanas al altar que se presume que puedan ser las de Silo y Adosinda, pero no hay una seguridad absoluta. En todo caso, entendemos que estarían enterrados allí Silo y Adosinda, en esa corte de Pravia. Y como había pasado con Hermesinda y Alfonso, también se les inventa, en este caso no a ellos, sino se les utiliza para prestigiar una institución monástica, en este caso medieval, que es este monasterio maravilloso, que está en Tineo, mientras siga en pie, que es el monasterio de Obona. El monasterio de Obona es un monasterio muy importante de la Edad Media asturiana, está en pleno camino de Santiago, pero pasa un poco como con San Pedro de Villanueva. Con San Pedro de Villanueva no tenemos noticias anteriores al monasterio, noticias que sean anteriores al siglo XI. Entonces, por lo tanto, cuando en el siglo XII quieren prestigiar el origen del monasterio, buscan nuevamente un fundador ilustre. ¿Quién va a ser en este caso? Pues este que veis aquí en un retrato del siglo XVIII, que está dentro del propio monasterio, que es Adelgaster, un supuesto hijo de Silo. Lo curioso es que es solo de Silo, es decir, no de Silo y Adosinda, sería una vez más hijastro de Adosinda. ¿Por qué? Porque si hubiera sido hijo de los dos, lógicamente tendría que haber sido sucesor en el trono, pero no lo conocemos. De todos modos, no es que sea un invento, está hecho sobre un documento original de la época que utiliza un nombre, como esa del Gaster, muy propio del siglo VIII, que les sirve para inventarse un fundador para Obona. Es decir, utilizan un personaje que existió, que no sabemos más de él, pero lo hacen hijo de Mauregat, de Silo y con ello fundador de Obona. Una vez más, un uso prestigiador de la monarquía asturiana para una institución que es posterior, como es el monasterio de Obona. Como veis, se superponen. La historia del Reino de Asturias está todo el rato con estas capas de realidad, ficción, utilización,
y errores más o menos buscados o más o menos históricos. Y con esto, pues más o menos acabamos esa segunda semblanza de Adosinda en este caso. Y aunque cronológicamente tendríamos que haberla tratado antes, vamos a ver ahora a Munia. ¿Por qué a Munia? Munia es la tercera reina cuyo nombre aparece en las crónicas, como os estoy diciendo, y en este caso vinculada lógicamente a su marido Fruela, pero sobre todo para explicar la sucesión de Alfonso II. Alfonso II es el casto, y aunque se le va a inventar luego una mujer también a él, Alfonso II va a morir sin hijos y por lo tanto se plantea un problema a la sucesión. Y esa sucesión sabemos por las crónicas asturianas que la tiene o cae en Nepociano. Nepociano es el designado como sucesor. Y Nepociano es cognatus, es decir, pariente de la familia materna de Alfonso. No, cognatus no quiere decir cuñado, literalmente lo que hoy entendemos por cuñado, es decir, marido de tu hermana o similar, sino pariente por vía materna. Eso es lo que significa cognatus en la época. Y Nepociano es cognatus de Alfonso II y por lo tanto miembro de la familia de Munia. Y como veremos, vascón. ¿Quién es Munia? Munia es, según la crónica que cojamos, Munia es una princesa o una sierva de origen vascón que se casará con Fruela. Fruela, el hijo de Alfonso, y Adosinda, que aquí lo veis asesinado en el trono. No sé si lo veis muy bien porque tiene un puñal clavado y por aquí chorrea un poco de sangre. Yo luego, de todos modos, le voy a pasar esta presentación a Clara por si queréis todos tenerlas y tenerlas las imágenes. No pasa nada, vamos, para eso está. Y bueno, aquí tenéis a Fruela. Muere asesinado porque, como advierten las crónicas, quien a hierro muere, a hierro mata. Y como él mató a su hermano, pues a él lo matará la aristocracia de Cangas, que es otra de las razones por la cual Silo sale huyendo de Cangas y pone la capital en Pravia. Pues bien, Fruela hereda el trono de su padre Alfonso en el año 757 y tiene que sofocar una serie de rebeliones, primero en Galicia y al año siguiente prácticamente en el País Vasco. Claro, los primeros reyes de Asturias han sido capaces de expandirse mucho, sobre todo Alfonso, y ha establecido cierto gobierno sobre Galicia y sobre el País Vasco. Pero en cuanto hay una sucesión, las sucesiones siempre son épocas de crisis y épocas de conflicto. Entonces, los sectores más independentistas de la aristocracia de estos lugares aprovechan para plantear resistencia. Eso es una constante de la historia, no es solo del Reino de Asturias. Entonces, Fruela tiene que sofocar primero una rebelión en Galicia y al año siguiente, para el 758-59, en el país, vamos, en la zona de Vasconia, que los historiadores se pelean un poco por situar entre lo que hoy es la provincia de Álava, el norte de Navarra, La Rioja, la parte más vizcaína, depende un poco de qué historiador cojamos, va a darle una interpretación más o menos vasca, lo que sería vasco, País Vasco, quiero decir, a esos vascones. En todo caso, sabemos que allí había lógicamente una aristocracia que dominar. Y esa aristocracia que dominar, una vez más, se utiliza la herramienta del matrimonio regio para emparentar con la aristocracia de la zona, igual que había pasado con Cantabria, con Pedro Duque de Cantabria, y vincular la tranquilidad de la zona. Y eso es lo que va a hacer Fruela. Toma a los vascones que había vencido, de entre ellos tomó a su esposa, Munia, de la que engendró Alfonso. Claro, es que Fruela va a pacificar Galicia, va a pacificar el País Vasco y va a casarse con una, lo llamamos princesa, pero entended que es una hija de las grandes familias vascas. Alguien que tenía la suficiente importancia como para generar una dependencia real. O sea, si al final tenemos a Munia siendo reina de Asturias, nos es más fácil a nosotros vascos someternos a la autoridad del rey de Asturias, en este caso Fruela. Lo que pasa es que la versión sebastianense, que es un tanto negativa al hablar de Fruela, porque le culpa de todos estos asesinatos de Vimarano, como a hierro mata y a hierro muere, pues dice, nos da unos datos sobre Munia un tanto extraños, porque nos dice que es una muchachilla, una adolescente, dice, de entre el botín de los vascones, que se la reservaran para él, quizá, digamos, un poco más lascivo que
que matrimonialmente, porque más adelante se unió a ella en regio matrimonio. Es decir, parece que al principio la quería, llamémoslo simplemente, de esclava sexual, por así decirlo, de sierva de amante, pero se acabó casando con ella. Claro, esto ha ensombrecido o ha eh, dotado de mayor profundidad psicológica al personaje de Fruela. Fruela es el único de los reyes asturianos que es a la vez bueno y malo. Los demás o son muy buenos o son muy malos, pero no hay término medio. Aquí Fruela es el único que, bueno, tiene cierto realismo por eso. De hecho, es ya digo, el que tiene una profundidad psicológica más grande. De todos modos, el hecho de que se casara con Munia y que en todo el resto de la historia del Reino de Asturias no hubiera una sola revuelta más en territorio vascón, nos explica que verdaderamente debía ser Munia de gran familia para que aquello se calmara definitivamente y verdaderamente se pacificó la zona. Es decir, Galicia cada poco se está rebelando contra los reyes de Asturias, contra Fruela, contra Silo, contra Ramiro, etc., ¿no? Pero los vascos, o los vascones, mejor dicho, se revuelven esta vez y ya está, nunca más. ¿Por qué? Seguramente gracias a la gran importancia que cogería la familia real asturiana al vincularse a Munia. Luego Alfonso se vincularía también a la parte vasca al educarse parte en Álava. Y luego, no olvidemos que los últimos reyes asturianos, Alfonso III y su padre Ordoño, se casarían con princesas navarras, que ya sí que eran de la Casa Real Navarra. Y entonces, por lo tanto, las relaciones con la parte vascona serían bastante bien tratadas o bien pacificadas. Entonces, con esa zona vascona, situémosla donde situémosla, ya sea en la parte más vizcaína, en Carranza, en Álava, en la parte más riojana, se consigue dominar. Y una vez más, deja de aparecer en la historia Munia. Nos lo ha explicado para decir que luego Nepociano llegará al trono a través de Alfonso II. Sin embargo, en esta profundidad psicológica que yo decía de Fruela, se ha visto, y es verdad que en parte se puede entender así, que es el único elemento romántico de todo el reino de Asturias. O sea, os he estado hablando todo el rato de matrimonios políticos y de matrimonios de conveniencia política en el fondo. Pues bien, parece ser por ese relato que pudo haber verdadero amor. No estamos aquí para juzgarlo, pero esa especie de cambio de opinión de Fruela, que primero es una adolescente que la quiere para sus caprichos y luego se acaba casando con ella, parece hablarnos de un proceso de enamoramiento. Y eso todavía se exagera más cuando atendemos a lo que hace Fruela. Fruela, como hay tantos problemas en Cangas, no traslada a la corte de Cangas, pero sí que se busca, llamémoslo, una casa de campo, un lugar donde disfrutar y donde vivir en paz, alejado de la corte. Y eso lo va a hacer en Oviedo. Oviedo, aquí veis el de Alfonso III, pero en el momento de Fruela es simplemente un monte despoblado, entendemos, y aquí levanta Fruela su casa de campo, lo que en un principio fue una iglesia y un palacio, que es como construyen los reyes de Asturias, igual que construían los reyes visigodos. La pareja palacio-iglesia, siempre unidos. ¿Qué es el Naranco si no un palacio más una iglesia? ¿Qué era Valdedios si no un palacio más una iglesia? Santullano, Oviedo, Pravia, todo es palacio más iglesia, en principio. A veces se ha perdido o una cosa u otra, o las dos, porque en otros casos se han perdido las dos. Entonces, Fruela levanta en Oviedo no con una intención de capital, sino más bien como lugar de retirada privada, esa unión de palacio más iglesia. ¿Cómo lo conocemos? Gracias, en parte, a su hijo. Gracias a unas inscripciones que estaban en la Catedral de Oviedo que nos hablan de cómo Alfonso II reconstruyó la iglesia que los musulmanes habían destruido, que era una iglesia que había levantado su padre en honor del Salvador. Es decir, el origen de la Catedral de Oviedo, más allá de la que construye Alfonso II, es una pequeña iglesia original de Fruela. Incluso el propio Alfonso II, en su testamento, en una donación que hace a la Catedral de Oviedo en el año 812, dice que él nació en Oviedo. Es el único rey que sabemos dónde nació, porque lo dice él mismo. Dice que nació en Oviedo. Es decir, un historiador como era Claudio Sánchez Albornoz
hablaba de Oviedo diciendo literalmente que era el nidito de amor de Fruela y Munia, de ese matrimonio que para alejarse de los problemas de la corte de Cangas se había asentado en Oviedo, y aunque el rey, lógicamente, entendemos que iría y vendría a Oviedo, Munia seguramente se quedaba y vivía en Oviedo. Quizá porque la corte de Cangas, la corte aristocrática de Cangas asturiana, era bastante refractaria, bastante contraria a la importancia vascona de Munia. Es muy probable, porque fijaos que van a intentar que Alfonso II, que es medio vascón, en el sentido de que desciende de una vascona, y luego va a educarse parte en Álava, van a intentar por todos lados promover una opción contraria, como será Aurelio, será Mauregato. Es la división un poco de la aristocracia del Reino de Asturias en dos bandos, los más asturianos y los más vascones. Pero como Nepociano va a ser el que va a llegar después y es vascón, es cuñado, es decir, es pariente por parte de madre de Alfonso, hay que nombrar a Munia para explicar por qué está ahí. Sin embargo, ya os he contado cómo acaba Fruela. Fruela, fruto de estos enfrentamientos que están teniendo lugar en el seno del Reino de Asturias, acabará asesinado por una conjura que además traerá consigo la época, lo que los historiadores han llamado la época de los reyes holgazanes. Los reyes holgazanes en realidad son los franceses, los que vienen posteriores a los merovingios, pero llevando el ejemplo a Asturias, se refieren a reyes holgazanes cuando se habla de Aurelio, de Silo, de Mauregato y de Bermudo, porque son reyes que no conquistan, no reconquistan, mejor dicho, y por lo tanto son holgazanes. Esa es la idea que se tiene, ¿no? O sea, es una época de crisis interna, de introspección del Reino de Asturias, porque realmente no hay una expansión territorial, y bueno, es esa época de crisis que va de Fruela a Alfonso II y que marca esa sucesión. Y que empieza precisamente con el asesinato de Fruela, la elevación al trono de Aurelio y el consecuente destierro de Alfonso II, el primer destierro, en este caso a este lugar, al monasterio de Samos, dedicado a San Julián y a Santa Basilisa, los mismos santos a los que se va a dedicar Santullano, para que veáis la influencia que va a tener esta devoción en Alfonso II, y que era un monasterio que había restaurado Fruela y su mujer, Munia. Es decir, no es casual que vengan aquí. Podían haber elegido cualquier lugar de todo el Reino de Asturias, pero vienen aquí porque es un monasterio, llamémoslo, fiel a Fruela y a su mujer, porque había sido Fruela y su mujer, Munia, quien lo habían refundado. Era un monasterio de origen visigodo, pero quien lo había refundado, restaurado, le había dado nuevas donaciones, había sido el matrimonio de Fruela y Munia. Y por eso Alfonso II pasa aquí su juventud y entendemos que con Munia porque Munia no desaparece de la historia a partir de este momento. De hecho, cuando Alfonso II sufra un segundo destierro, aunque no será el último, porque tendrá que sufrir un tercer destierro, después de que precisamente a Dosinda le coloque en el trono y Mauregato se lo quite, pues bien, ese segundo destierro, ya sabemos que Alfonso va solo a tierra de los parientes de su madre, dice la crónica. Luego no va con su madre, porque si no se iría con su madre. Pero al decir que va a tierra de los parientes de su madre, a Álava, quiere decir que su madre ya ha muerto. Entonces, en algún momento, entre el 768, que muere Fruela, y el 783, que muere Silo, y es ese intento de colocación en el trono de Alfonso, ha muerto Munia. Munia debió morir, por lo tanto, en San Julián y Santa Basilisa de Samos. Sin embargo, no se va a enterrar aquí. Alfonso II es el gran renovador del sistema funerario de la monarquía asturiana y es el inventor de la noción de patrimonio regio, perdón, de panteón regio. Panteón como un templo, como un lugar reservado a que se entierren los reyes o los miembros de la familia real, mejor dicho. Y él lo va a inventar. No tenemos ninguna monarquía en el mundo que en el año 800 haya creado esto. El primer panteón regio europeo, vamos, de la Edad Media europea, es este. ¿Por qué? Porque el resto de reyes en el resto de Europa se entierran un poco cada uno donde quiere, que es lo que ocurría hasta este momento en el Reino de Asturias. ¿Dónde se entierra Pelayo? En el lugar donde es fuerte, en Abamia. ¿Dónde se entierra Silo? En el lugar donde era fuerte, en Pravia. ¿Dónde se entierra Aurelio? En el lugar donde era fuerte, en San Martín del Rey Aurelio, lo que sería la cuenca de Langreo, ¿no? De la cuenca
la cuenca minera, la cuenca del Langreo. El Valle del Langreo, quiero decir. Entonces, Alfonso II el Casto hace una innovación política, que es convertir un símbolo de la familia, o sea, un templo que sea enterramiento de la familia y del reino a la vez, unificando la noción de linaje y de familia real. Y eso lo hace con la iglesia de Santa María del Rey Casto. ¿Cómo lo hace? Precisamente trayendo aquí los restos de sus padres. Lógicamente, uno no se entierra en vida. Él construye esta iglesia, dejando reservado este espacio que veis a los pies, este aquí, para enterramiento regio, enterramiento de la familia real. Y aquí coloca los cuerpos de su padre y de su madre, de Fruela y de Munia, que en algún lado estaban enterrados entonces, hasta ese momento quiero decir. Pero él los coloca aquí, los dignifica para luego enterrarse ahí y con eso establecer el símbolo del panteón real. Hoy evidentemente está muy, muy transformado dentro de la capilla del Rey Casto, pero antes era una iglesia exenta dentro del conjunto episcopal o dentro del conjunto catedralicio obetense. Hoy está dentro de la iglesia de catedral, como esa capilla aneja, etcétera, ¿no? Todos lo conocéis perfectamente. Este rincón que pasa muy desapercibido porque está oscuro, cierran la capilla del Rey Casto, etcétera, pues no se ve muy, muy bien a veces. Y bueno, es verdad que perdió toda su gracia prerrománica y hoy es una especie de pastiche de época de Felipe V, que bueno, es como es. De todos modos, tiene la importancia. Y fijaos la importancia que va a conseguir que Ramiro, que es una persona que debería enterrarse en otro lado porque no pertenece a la familia, es decir, no es descendiente de Fruela ni de Alfonso II, Ramiro, cuando quiere legitimar a su familia y a su rama dinástica, se entierra aquí también. Ha construido el Naranco, que es maravilloso, a las afueras, pero para enterrarse no se entierra en el Naranco, se entierra en la iglesia de Santa María del Rey Casto, para marcar precisamente la continuidad. Es decir, yo soy tan rey como lo fue Alfonso y como lo fue Fruela, y así mantenemos esa continuidad. Pues bien, Munia le sirve a Alfonso para marcar precisamente esa continuidad, junto a su padre Fruela. La parte femenina y la parte masculina, porque a partir de ese momento, reyes y reinas de la monarquía asturiana se van a enterrar aquí. Munia es la primera, pero es que después de ella todas las reinas de la monarquía asturiana, incluso cuando se traslada a León la corte, van a venir a enterrarse aquí. Es tan importante el panteón para legitimar a la familia real que Alfonso III muere en Zamora y se lo traen hasta aquí. Jimena muere seguramente en Galicia y se la traen hasta aquí. Y muere años después. Entonces, fijaos un poco la importancia que va a tener. Munia sirven, una vez más, las tres reinas, Hermesinda, Adosinda y Munia, han servido a las tres y el recuerdo de las tres un poco para marcar precisamente esa unión, esa legitimidad dinástica, esa línea que no se interrumpe, pese a que existan saltos que todos conocemos, no se interrumpe y que va a marcar la continuidad dinástica. Alfonso va a ser rey porque Hermesinda es su mujer, no por otra razón. Silo va a ser rey porque Adosinda era su mujer. Nepociano lo mismo respecto al reino de Asturias, pese al salto dinástico que hay respecto a Alfonso II y la familia de Pelayo. Luego saldrá mal y Nepociano evidentemente no va a ser rey, o sea, no continuará en el trono, pero marcan esa continuidad. Y ese es el mensaje y la utilidad principal que van a tener el recuerdo y la memoria de las reinas. Y lo tenían en la época de las crónicas y por eso se le nombró, pero seguía teniéndolo. Por eso empecé contando cómo en el siglo XV y en el siglo XVI, en el Salón de los Reinos de Segovia, o en la colección de retratos de Isabel II, y estamos hablando de antes de ayer, del siglo XIX, sigue marcándose esas mujeres como especiales. Y siguen incluyendo a esas mujeres y nada más a esas mujeres entre todas esas que podían ser del Reino de Asturias. Al final, es un cúmulo, una historia que cuando estaba trabajando sobre ellas, y bueno, y continúo trabajando, me encontré con esta imagen y me pareció extremadamente poética. Esta es una imagen de otro ejemplar del libro de las genealogías de los reinos de Castilla, la Nacefaleosis que os conté de Alonso de Cartagena, pero que como veis no se terminó de decorar. Y estos son Pelayo, precisamente, y Gaudiosa. Y Gaudiosa es el símbolo de estas reinas. Gaudiosa es una reina que, para empezar, es una reina del siglo VIII, pero que aquí va vestida a la borgoñona, según el modelo
de estético del siglo XV, que es cuando se está haciendo este ejemplar. Pero a la vez está sin acabar. Es decir, es una reina antigua a la cual se le está vistiendo de moderna y se le añaden cosas, pero de la que no sabemos ni la mitad. Es precisamente, cuando lo vi, me pareció que simbolizaba muy bien toda la imagen de estas reinas de la monarquía asturiana, unas más, otras menos, que son reinas vestidas con otro traje que en realidad no se les ve nada, no se les ve ni la mitad de su historia. Así que bueno, con esto termino ya un poco lo que es la parte más aburrida o más de aburriros de toda esta exposición de esta tarde.